Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Un gusto el poderles saludar, el poder estar con ustedes. Sobre todo también, pues como siempre, agradeciendo a nuestros queridos amigos y colegas en otros países, en Colombia, en Ecuador, Argentina, Puerto Rico. Muchas gracias en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana. También muchas gracias por estar con nosotros. Y comentar también que nos da mucho gusto quienes nos acompañan en la certificación de España que tenemos con la Universidad de Alcalá. Muchas gracias para las personas que están en este programa de certificación. Y también otro agradecimiento especial para los nuevos integrantes del postdoctorado de investigación y bioética. Muchas gracias. Un nuevo postdoctorado que estamos comenzando con muchas ganas. La bioética es un área muy bonita, sobre todo muy de mucha investigación y más con el enfoque de derechos humanos que le queremos dar. Entonces, gracias. Hoy es un tema que la verdad es muy interesante, vinculado. Precisamente por eso convocamos a nuestros eh, colegas y amigos del postdoctorado en bioética para que nos acompañaran a hablar de la genética y la trascendencia de los derechos humanos. Bien, pues este tema, pues ya he tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Carmen Esmer, a quien le tengo un gran respeto, una gran admiración. Decían los romanos, honor a quien honor merece. Y la doctora Carmen verdaderamente es una mujer brillante, una mujer inteligente que cuando nos habla de estos temas de genética, verdaderamente nos quedamos abrumados, sobre todo porque, como hemos mencionado, que este grupo afortunadamente es multidisciplinario, pues para los que no tenemos mucha experiencia en el ámbito de la genética, pero sí con ganas de saber, con este enfoque de derechos humanos, nos abre mucho el panorama, sobre todo para temas de argumentación, temas que nos amplían más el concepto tan anhelado de los derechos humanos, pero ahora con este enfoque de qué pasa con la genética y la relación directa, la trascendencia directa con los derechos humanos. Antes de cederle el uso de la voz a la doctora Carmen Esmer, me permitiré leer algunos antecedentes de nuestra invitada. La doctora María del Carmen Esmer Sánchez, ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con estudios de posgrado en genética, genética médica, por el Instituto también Nacional de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de posgrado en ciencias médicas, por igual, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificada por el Consejo Nacional de Especialistas en Genética Humana. Ha sido investigadora asociada del Instituto Nacional de Pediatría. Ha fungido también como profesora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y actualmente es subdirectora de enseñanza e investigación en el Hospital de Teletón, ¿no? El Hospital Teletón de Oncología desde 2018. Y también comentar que parte de sus merecimientos la han llevado a obtener logros muy importantes, como es el pertenecer a la Asociación Mexicana de Genética, asimismo como miembro de la Asociación Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro, y también ha pertenecido en diversos programas de investigación al Sistema Nacional de Investigadores. Pues no me resta más que cederle el uso de la voz a la doctora Esmer. Carmen, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y te escuchamos con toda atención. Adelante, por favor. Pues al contrario, muchas gracias por la presentación, también muchas gracias por esta oportunidad, que la verdad es que cada vez que preparo el tema, vuelvo a reflexionar sobre esos espacios que tiene la legislación para poder hacer más, pues más justa lo que es el derecho genómico. Por ahí es una frase que a mí
Me llamó la atención desde que siendo estudiante, estudiando para ser genetista, justo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, dieron una plática sobre derecho genómico. Estamos hablando de 1995, hace 30 años, y hace 30 años ya habían estas disertaciones sobre a qué le vamos a llamar el derecho genómico. Y si bien en esas ocasiones en que tuvimos oportunidad de reflexionar sobre esto, nos referíamos mucho hacia el derecho que tenemos todos de tener una ley que regule el uso de los datos relacionados con el ADN y de tener algo que en ese momento le llamaban la soberanía genómica. Y esto se fundamenta en el hecho de que pues cada población, cada país tiene una estructura genómica, genética diferente y la protección de esas diferencias es algo que ha regulado desde hace 30 años el tema de cómo actuamos, cómo pensamos con respecto a los diferentes escenarios que se dan en la genética. Entonces, pues siempre yo empiezo con esta reflexión. Ay, no quiere avanzar en donde si bien empieza con Mendel y su experimento con chícharos en 1866, pero la realidad lo que da un giro a lo que es la posibilidad de estudios genéticos, pues es este proyecto que inicia en el 2003 y termina en el 2013, en donde se llamó el proyecto del genoma humano. Y podríamos decir que cada uno de estos puntos que están señalados en esta línea de tiempo es un avance en un aspecto científico, biotecnológico, de probabilidad o de capacidad de estudiar con el ADN, pero cada uno de esos puntos lleva detrás un aspecto polémico, un aspecto complicado, en el que las cosas salieron muy mal porque no se contaba con una legislación que respaldara estos temas. Entonces, pues mucho de lo que yo les puedo compartir es desde un punto de vista de genetista clínico, pero también me tomé a la tarea de hacer algunas reflexiones con respecto a lo que sería un derecho genómico poblacional. Entonces, mi experiencia en la genética es muy del paciente que necesita un estudio genético y que necesita un tratamiento caro y que necesita ciertas condiciones que cumplan las estructuras para garantizar su derecho a la salud, que esto es algo que está sumamente vulnerado en este tiempo, el tener un derecho a la salud, y ahí empiezan a hablar derecho a la salud genómica, pero básicamente se refiere a que si yo ya accedí a un estudio genético y ya tengo un diagnóstico genético, lo que sigue es tener la posibilidad de recibir un tratamiento muy caro que en este momento ninguna estructura gubernamental ni de atención de salud los respalda. Y tiene su razón de ser en el hecho de que pues hay una parte de la salud que es la salud pública. O sea, la salud pública es, quiero garantizar las vacunas para todos, pero la salud del enfermo que tiene una condición genética es cómo le voy a garantizar a un paciente con una enfermedad súper rara o ultra rara, que además tiene un medicamento de tratamiento que cuesta arriba de $1 millón. Finalmente han surgido esos medicamentos y actualmente los padecimientos genéticos caen dentro de ese grupo de patologías humanas que tienen opciones de tratamiento, pero las opciones de tratamiento son sumamente caras y realmente hay la duda si en un sistema de salud como el nuestro va a haber presupuesto para atender a estos chiquitos con enfermedades ultra raras o
siempre vamos a ponderar la salud pública y las necesidades que se tienen, que cada vez también han ido incrementándose con nuevas enfermedades, nuevos virus y nuevos también nuevas vacunas, nuevos tratamientos. Justo ahorita está en el debate de los médicos la existencia de una vacuna que cada dosis cuesta 10,000 pesos. Entonces, pues ya no estamos en edad de tener niños tan chiquitos, pero pongámonos en ese momento en el que tuvimos hijos, qué tan posible era que pudiéramos acceder a una vacuna que costaba 10,000 pesos, una vacuna. Y había que poner 4 dosis durante los primeros meses de vida de nuestros hijos. Entonces, eso es salud pública. Ahorita recientemente, con respecto a eso, pues el gobierno sacó una ley en donde las mujeres embarazadas pueden tener esa vacuna porque sí es posible que el bebé empiece a protegerse desde el embarazo. Entonces, así, esta parte de salud pública, pues es algo que se va cubriendo de acuerdo a las necesidades, pero en ese cubrir esa parte de salud pública, pues esta salud que es individual, que es de una enfermedad muy rara, pues empieza, cada vez está más vulnerada, porque cada vez las diferentes instituciones de salud, por lo menos en México, tienen un argumento de yo no, para empezar, no las diagnostico, trato de no confirmar diagnósticos para que no exista la necesidad de tener un tratamiento. Y cada estado, además, ahora con esta división de si somos, o sea, si somos parte del sistema de bienestar o no somos parte de bienestar, pues todavía coloca a nuestros pacientes en situaciones más vulnerables. Entonces, estas enfermedades súper raras, por ejemplo, aquí en Querétaro no se pueden diagnosticar y no se pueden tratar por el tipo de decisiones que se tomaron con respecto a ser parte de una seguridad nacional. Pero si el paciente se va a León, Aguascalientes, a los estados que decidieron sí adherirse al tema del seguro del IMSS Bienestar, pues entonces en esos lugares sí pueden recibir tratamiento. Entonces, de antemano, esas situaciones de diferencia entre un estado y otro, que esto es igual para muchos países, en donde cada estado tiene su propia regulación y cada estado tiene sus propias situaciones a considerar. Yo sé que por aquí debe de haber mucha gente de Chile y mucha gente de Brasil probablemente, y la verdad es que en ese sentido son un ejemplo a seguir. O sea, son países mucho más chicos, con otro tipo de economías, pero poco a poco han ido incorporando leyes que permiten la protección de las necesidades de una persona que tiene una enfermedad rara, una enfermedad genética como la que nosotros vemos. Eh, por ponerle, no voy a hablar mucho de lo que es el reto de la genética clínica del paciente que tiene algo genético, pero voy a aprovechar para comentarles, por ejemplo, todos ustedes conocen a la gente que tiene enanismo. Actualmente es el tema del enanismo, pues es algo que se puede diagnosticar desde antes de que nazcan los bebés, y hay un tratamiento y la relevancia de ese tratamiento, porque el punto para decir está funcionando el tratamiento es que el paciente logre ir al baño sin necesitar ayuda, porque es una forma de afección al hueso en donde no tienen los brazos lo suficientemente largos y entonces no pueden desvestirse para ir al baño, no pueden asearse estando en el baño. Entonces, imagínense una persona que tiene una condición y que ni siquiera esa parte lo puede hacer de una manera digna. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en Querétaro no puede acceder a su tratamiento. Y si se va a la mejor a León, podría ser que sí, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos con las desigualdades y con las inequidades y con
un montón de necesidades no cubiertas al respecto de un derecho que es un derecho humano básico, que es el derecho a la salud. Entonces, ustedes ven que en esta diapositiva se señalan muchas fechas, muchos hitos en la cuestión de la genética y sin temor a equivocarme, cada uno de esos hitos y cada uno de esos momentos de avance biotecnológico tan importante, pues va acompañado de un tema que necesita ser resuelto eficientemente pues en los próximos años antes de que el futuro de lo que es la genética, que es la manipulación de la información genética para resolver ciertos temas de un ser humano, nos alcance y nos alcance sin tener una buena regulación. Entonces, pues o sea, esta parte del peligro de la información genética, de tener todo el tema del ADN completamente leído y secuenciado, es algo que desde un principio se observó como algo que podría causar detalles éticos, legales, sociales. Entonces, Estados Unidos, a la par de este proyecto que iba encaminado a conocer todos los aspectos del ADN, creó esta institución que se llama ELSI, que es el Programa Ético, Legal y Social de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Y a la par, esta iniciativa fue también promovida a través de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en donde ellos ubicaron que era muy importante determinar cuál era el posible futuro problema y solucionarlo antes de que la información científica se extienda. La verdad es que no hemos sido muy eficientes en esta parte porque el avance biotecnológico ha sido demasiado rápido y la legislación al respecto no ha sido tan rápida, ¿no? Entonces, habitualmente las leyes están surgiendo después y las legislaciones están surgiendo después. ¿Después de qué? De que ya ocurrió alguna catástrofe a nivel mundial con respecto a la información genética. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos los genetistas? Pues los genetistas habitualmente tenemos un paciente que tiene una necesidad de hacerse un estudio, pero detrás de eso estamos nosotros conscientes de que al generar una base de datos con más de 10,000 variantes en su ADN que lo hacen ser particularmente singular a cada persona, pues detrás de esa información hay ciertos riesgos, ¿no? Yo puedo hacer un estudio con la finalidad de identificar si tiene algún gen relacionado con cáncer y terminar con un resultado que me dice que además ese paciente puede tener Alzheimer. Entonces, no fue la razón por la que vino a consulta. Es una situación que hoy por hoy no tiene una cura, certera, que tampoco podemos hacer mucho para evitar la neurodegeneración. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para comunicar esos resultados que son adicionales a la razón por la que yo le hice el estudio a mi paciente? Entonces, eso ya está bastante regulado a nivel internacional. Nosotros contamos con entidades como el Colegio Americano de Genética Médica, que nos dice exactamente cuáles enfermedades estoy obligada, porque esa enfermedad en particular tiene alguna situación preventiva o alguna situación de planear la vida que pudiera ser valioso que yo a mi paciente le esté dando un diagnóstico antes de que tenga la enfermedad, ¿no? Aquí algo que se ha señalado mucho y que creo que todavía estamos muy complicados con ese punto es el que los profesionales y en general la gente tenga suficiente conocimiento como para saber que se va a poner en un riesgo si hace tal o cual estudio. Eh, y aquí mencionan desde el 1990 que es muy importante que haya una integración entre el avance biotecnológico y el avance legislativo sobre qué vamos a hacer con esos datos, en qué condiciones, quién los va a guardar,
En ese tiempo, 1995, hubo un intento de sacar una ley que se llamaba Ley de Soberanía Genómica, en donde lo que decíamos es que el DNA de los mexicanos, pues es de los mexicanos. Entonces, un investigador mexicano no tendría por qué estar compartiendo sus muestras de sus pacientes con un grupo de investigación eh, de otro hospital de John Hopkins, de Harvard. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque finalmente las carencias a nivel de infraestructura pública, de institutos de investigación, pues no llega a poder cubrir con las necesidades que tendríamos que estar ya ahorita definiendo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, hay un gen que es particularmente frecuente en los mexicanos que predispone a diabetes. O sea, nosotros no es nada nuevo que sabemos que tenemos una predisposición como país elevada a tener diabetes, pero el conocimiento de saber cuál gen, y ustedes imaginen todas las implicaciones económicas que eso tiene. Entonces, todo eso necesita estar regulado de una manera, pues bastante estricta y bastante apegada, y sobre todo parece que lo que termina por afectar mucho es que detrás del proceso legislativo no hay un grupo científico de asesores que estén viendo esto de una manera más global, ¿no? O sea, seguimos teniendo una cosa muy reactiva, este, y en donde no siempre los involucrados que llaman para asesorar a los abogados, pues es la gente más capacitada en ese tema. Entonces, justo en ese momento, alrededor de 1998, el año 2000, se funda aquí en México el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y que de ahí, de este grupo de fundadores del Instituto de Medicina Genómica, sale esta propuesta de la Ley de Protección de Soberanía Genómica, que fue una iniciativa que se hace en el tiempo de Felipe Calderón, pero que finalmente no termina de emitirse como una ley, sino que sale la propuesta, se publica, creo que sí se publicó en el Diario Oficial, pero no es algo que esté sumamente bien establecido. Y entonces, pues, o sea, nos damos cuenta que una de las principales situaciones es que realmente ignoramos muchas de las implicaciones, ¿no? A nosotros todo, o sea, en general, todo nos parece bueno, ¿no? Oye, vas a poder estudiar todo tu ADN en una gota de saliva. ¿Eso será bueno? Sí, es súper bueno. No hay que verlo con así, con tanta bondad, es muy bueno, sino hay que conocer que hay riesgos detrás de eso, y que los riesgos no solo van a afectar a la persona que tomó la decisión de donar su ADN, sino que esto es algo que pudiera afectar a su grupo étnico, a su población, a su familia incluso. Entonces, ¿qué es lo que se debe también de hacer? Pues de la mano tendría que haber, y ahora CEICIT lo está haciendo muy bien en el sentido de que dice es que la ciencia sin comunicación hacia las poblaciones no sirve de nada, porque entonces no está viendo la divulgación necesaria de los hallazgos, de los resultados, de los peligros. Y ahora sí ha empezado una era en que se le solicita que el investigador que ya publicó haga actividades de difusión y de divulgación. Es decir, que todo esté en un idioma digerible y que la gente lo entienda y que la gente pueda tomar sus posturas y pueda también tomar sus decisiones. Eh, pues, ¿qué pasa con esto de conocer todo el ADN? Pues surgen nuevos términos como el término de medicina genómica. Entonces una vez que yo conozco que tienes una mutación que te predispone a cáncer, pues entonces puedo tener ciertas
y eso es algo que se llama medicina personalizada. También ha surgido un nuevo término que a mí me gusta mucho, que es el de medicina accionable. O sea, no es que yo quiera nada más darte un resultado que te diga que tienes más riesgo. Lo que quiero es un resultado que te lleve a un cambio en estilo de vida, a una estrategia de quimioprevención, a un, eh, a una situación que pueda tener una solución, una intervención, un seguimiento. Entonces, todos los seres humanos somos iguales. En cuestiones del genoma, hay un 1% que es lo que nos da a nosotros la diversidad como seres humanos, ¿no? Este, el, es lo que nos hace tener un cabello diferente, tener un color de ojos diferente, tener una estatura diferente. Todo eso está determinado por los cambios de la ADN. Y entonces, la cosa funciona así, ¿verdad? La diferencia entre una persona y otra persona van a ser pequeños cambios en el ADN que los hacen ser como son. Y la pregunta que ahorita se está tratando de contestar a través de los estudios de diferentes investigadores es, ok, eso es la diferencia entre la salud y la enfermedad, pero también va a haber diferencias en el comportamiento, en los valores, o sea, por ejemplo, pues en la posibilidad de ser más feliz. Entonces, por ahí la felicidad se hereda. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues cuáles son esos cambios de la felicidad que nos pueden llevar a heredar una familia que es feliz o una familia que no es tan feliz. Eh, yo quisiera aprovechar ahorita que a comentarles que si tienen alguna pregunta o algo, con confianza me pueden interrumpir o pues esta no es así como una conferencia tan magistral que digamos, sino más bien vale la pena que si hay alguna duda, pues la vayamos resolviendo conforme vamos avanzando. Adelante, Olga. Sí, hola. Eh, Muy buenas noches, doctora. Especialmente te quería preguntar, yo soy Olga Lucía Sanabria de Colombia. Eh, una cosa es pues la variabilidad genética y todas las expresiones que se dan, pero tú en este momento estás diciendo que, por ejemplo, la felicidad se hereda. Entonces, pues en el entendido de los comportamientos sociales y culturales, pues es justamente las distintas sociedades y culturas las que pues imprimen, ¿no? Estos sellos de comportamientos y de incluso de significados de felicidad. Entonces, sí quisiera que ampliaras un poco más esta observación acerca de que estos comportamientos culturales o estas expresiones ya que son, em, que forman parte de la vida colectiva y de la vida social se puedan heredar. Esa es, justo te quería preguntar eso y muchas gracias. Sí, la verdad es unos trabajos muy interesantes porque finalmente esas características, lo primero son multifactoriales, o sea, uno es la carga genética, pero otro es también la parte ambiental. Pero aquí empieza, y lo mencionó muy bien, el tema hay una cosa que se llama como la felicidad heredada. Y en genética acá surge un término que se llama genética transgeneracional. Así como el karma transgeneracional, la genética también es transgeneracional. ¿A eso a qué se refiere? A que nosotros realizamos una modificación, no en el ADN, sino en el patrón de metilación del ADN, y la metilación es algo que inactiva ciertos genes. Entonces está como que es muy demostrado que si por alguna vivencia personal yo favorecí la expresión de ciertos genes, por ejemplo, de estrés, esto lo han demostrado por ejemplo, en los descendientes del holocausto, que de alguna manera sus genes de respuesta al estrés y de respuesta al peligro están sobreexpresados.
y entonces a eso se le llama genética transgeneracional. ¿Por qué? Porque su cerebro en algún momento de la evolución estuvo expuesto a una situación de estrés muy, muy grande que le cambió la expresión de los genes que tienen que ver con estrés y que al final eso terminó por heredarse a las siguientes generaciones. Entonces, no es raro que sus descendientes sigan teniendo ciertas actitudes que tienen que ver con ese estrés postraumático que sabemos que está muy condicionado por lo ambiental, pero aquí en este caso, aun cuando ya no esté la parte ambiental de estar en un campo de concentración, etcétera, siguen expresando esos mismos genes que los llevan a tener una sobreexpresión de genes de estrés y por lo tanto a ese fenómeno de haber observado eso, pues se llama lo que es el karma transgeneracional, así lo dicen la gente que se dedica a temas emocionales y eso. En este caso se llama epigenética transgeneracional y tiene un fundamento biológico. Y entonces, pues sí, o sea, si en nuestra familia no tuvimos esa posibilidad de que se heredaran esos genes, y en nuestra familia no fuimos una familia que pasó hambre, que estuvo expuesto a una guerra, que pasó alguna dificultad familiar, pues es esperado que su descendencia tenga una visión mucho más optimista de la vida, pero claro que al ser un concepto, la felicidad es un concepto muy abstracto, porque la pregunta es, ¿cómo vamos a medir la felicidad? Y entonces, pues vienen estos estudios en donde nos dicen, híjole, pues mira, México es uno de los países más felices del mundo, pese a todas las situaciones, corrupción, pobreza, falta de ciertas situaciones de salud, pero hay algo que nos hace ser como más optimistas. A lo mejor no somos más felices, pero más optimistas sí, y eso a la vez se desencadena en una mayor felicidad. Ahora, cuando existan parámetros así, al médico lo que le gusta es, bueno, a ver, ok, vamos a buscar, vamos a checar la heredabilidad de la felicidad. O sea, ¿qué tanto se hereda? Lo primero que tendría que tener una buena definición es qué es la felicidad. Y la felicidad, como muchas cosas, tiene una definición personal, ¿no? Y la mayoría de la gente, o hay un grupo de gentes que su felicidad la sitúa en situaciones externas, y ya sabemos que la gente más feliz es la que lo sitúa en situaciones hacia el interior de la persona. Entonces, todo esto está publicado y ha sido analizado, pero todos los estudios reconocen que finalmente tendríamos que empezar por tener una buena definición sobre esta característica y en genética todo tiene esa definición, o sea, al paciente que le da diabetes, pues es igual, ambientes y genes, a la persona que le da un infarto es ambientes y genes, entonces a la persona que desarrolla un cambio de relacionado con el género, también es genes y ambiente. Entonces, eh, sí es un tema muy controversial porque todavía en un estudio genético yo no puedo medirle cuánta felicidad heredó, ¿no? Porque precisamente es el tema muy complejo de no tener una buena definición sobre qué vamos a estudiar y la otra de, pues realmente entender que el ser humano es muy complejo y una misma situación ambiental puede tener un impacto diferente en cada persona, ¿no? Entonces, eh, sí es un tema que nos ha ocupado a los genetistas, pero que todavía no tiene que yo pudiera ahorita listar, ¿no? Mira, es que son los receptores de la dopamina más el receptor de la serotonina más, que son los neurotransmisores y que son finalmente los que
guían nuestro funcionamiento cerebral para esta parte de qué es lo que me causa placer, qué es lo que me causa alegría, qué es lo que me causa tristeza, qué es lo que me divierte, este, qué le da sentido a nuestras vidas, etcétera, ¿no? Y pues es una muy buena pregunta, gracias. No sé si alguien más tuviera algún Gracias a ti. comentario. Entonces, la realidad es que mi reflexión es que todos estos avances en genética pues han generado nuevas formas de discriminación, ¿no? Ahorita, una persona que desarrolla cáncer en el mejor de los ambientes, en los más avanzados de las formas de atención médica, pues puede tener una serie enorme de estudios que se le hagan a la persona, al tumor, a las proteínas, y que a final de cuentas van a dar una nueva clasificación. Aquí están poniendo el ejemplo de cáncer de mama, que no nada más me diga cómo le va a ir a esa persona con su diagnóstico de cáncer, sino todas esas certezas que hoy nadie tiene el día que le dicen tienes cáncer, este, saber si va a recaer, si va a hacer metástasis, si va a responder a los tratamientos habituales. Y entonces, entre menos acceso tengamos a esos estudios genómicos, pues nos van disminuyendo porcentajes en nuestra posibilidad de cura, ¿no? Entonces, el cáncer es de las cosas que más ha avanzado en los últimos años y que más desigualdad está empezando a ocasionar. Porque, por ejemplo, un estudio genético del cáncer de mama puede llegar a costar 80,000, 100,000 pesos y, y ahorita se está utilizando, esos estudios sirven para elegir lo que se llaman terapias dirigidas, que ya son formas más específicas y menos dañinas, ¿no? Todos estamos acostumbrados a saber que el que está en quimioterapia se le cae el pelo, vomita, tiene un deterioro del funcionamiento de prácticamente todas sus células, y eso es porque lo que estamos haciendo es tratamientos inespecíficos para evitar, para dañar a la célula que está proliferando, pero de pasadita, pues nos llevamos a todas las células que están proliferando por una razón, que se necesita así para el funcionamiento corporal. Y entonces empiezan a haber brechas enormes, porque resulta que pues ya curarse del cáncer se volvió un tema económico. Si sí tienes un seguro de gastos médicos, si sí tienes acceso a todos estos estudios, pues entonces tu probabilidad de curarte de cáncer es mucho mayor que quien no tiene acceso a eso. Y en este momento, podríamos decir, el gobierno, las instituciones de salud no lo han tomado como propio, ¿no? Ahorita nosotros, en la mayor parte de las instituciones, seguimos tratando el cáncer a lo mejor incorporando algunas cosas nuevas, pero sí sin tener lo más nuevo de lo nuevo de lo nuevo. Entonces, el cáncer, pues, es una patología que le puede dar al 10% de las personas. Eso quiere decir que hay un montón de gente necesitando tener un respaldo de este estilo y esto no está resuelto y ahí es donde va una crítica a nuestros institutos nacionales, ¿no? O sea, el Instituto Nacional el INMEGEN, que es el Instituto de Medicina Genómica, no enfocó sus esfuerzos a resolver las necesidades de estudios genéticos y genómicos de los enfermos. O sea, ellos enfocaron su institución hacia tener grupos de investigación de temas relevantes, desde luego, pero sin ese enfoque, sino una investigación, lo que nosotros llamamos muy básica, sin ese enfoque que se llama traslacional. O sea, sí, vas a estar haciendo investigación hoy, pero yo necesito que esa investigación ya mañana la estemos aplicando a la gente, porque la gente necesita. Esa parte de lo traslacional de las investigaciones es algo que todavía le queda de ver el sistema de investigadores de nuestro país porque finalmente, y ahí podría hablar toda una plática de cómo se estructuran
las prioridades en el tema de investigación en el país, ¿no? Eh, esta parte, pues, es lo que estamos hablando, el derecho a la salud. Y entonces estamos hablando de salud individual de personas con enfermedades muy raras, pero la salud colectiva va a empezar en el momento en el que ahora sí se sepan muchas cosas, muchas más cosas del ADN, y a lo mejor yo como adulto, llegando a una edad de adulto mayor, ya con probabilidad de desarrollar ciertos temas de salud, pues yo puedo decirles que como en mi familia muchos de los familiares han fallecido de cuestiones cardiovasculares, pues ya sé que por ahí va a andar, por un lado, y por el otro lado, pues han sido temas de enfermedad cerebrovascular, o sea, hemorragias cerebrales. Ya sabemos que no va a caer diferente en mi familia no hay hipertensos, no hay diabéticos, entonces, pues seguramente esas enfermedades no me van a dar a menos que tenga un estilo de vida muy poco saludable. Pero las otras, estoy segura que si no hago una estrategia de prevención desde ahorita, probablemente eso es lo que me va a estar dando lata cuando tenga 70 y cuando tenga 80, ¿no? Y pues ahorita una de las cosas que más da inequidad, pues es lo caro, ¿no? Porque ahorita si un paciente mío viene con esta diapositiva que les enseña, oiga, doctora, pues yo quiero todo eso, pues sí, nada más que más o menos vamos a andar en gastar 80,000 pesos en una prueba, pero llegar a gastar hasta $1,000,000 en un tratamiento. Entonces, no hay esa cobertura, es un gasto catastrófico, o sea, eso está definido en la Ley General de Salud, o sea, esto es un gasto catastrófico. El cáncer es un gasto catastrófico y las enfermedades hereditarias entran dentro del gasto catastrófico. Este es un término que se acuñó cuando había Seguro Popular y el Seguro Popular tenía instituciones a las que les autorizaba el uso del gasto catastrófico. Entonces, era un sistema bastante bien hecho porque la Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, hacía auditorías a las instituciones de salud y se preocupaba porque hubiera el especialista que le sabe al tema y que está certificado y que está acreditado, pero además las instalaciones y entonces decía, bueno, tienes a los especialistas, tienes las instalaciones, entonces el presupuesto de gasto catastrófico sí lo vas a poder otorgar a quien sea candidato a este tipo de apoyo de gasto catastrófico. Entonces, en realidad, este, este tema pues perdió toda su vigencia cuando dejó de haber Seguro Popular y poco a poco ha ido ganando otra vez terreno, pero con esa restricción de que no todos los estados lo traen en la agenda y por lo tanto hay una vulnerabilidad asociada a dónde naciste y dónde buscas atención médica. En realidad son pruebas que son poco accesibles o por no decir nada accesibles en todos los niveles de atención. O sea, nosotros a veces con toda la esperanza mandamos a nuestro paciente a los institutos nacionales, a los centros médicos, esperando que les solucionen. Y la realidad es que no está tan fácil acceder a todo este tipo de avances tecnológicos. Y esto coloca en una posición muy especial a la gente que tiene discapacidad por causa genética, ¿no? No nada más es que no tiene una escuela bien formada para atender su discapacidad, no es nada más que no existen tantos lugares para atenderles el problema de discapacidad, sino que además no tienen acceso a un diagnóstico. Entonces, los artículos del genetista dicen que cuando yo hago un diagnóstico genético con un estudio de ADN que pagó el paciente, disminuyo su gasto en salud en 30%. Y esto es algo que no ha querido tomar en cuenta la legislación, ¿no? O sea, piensan que es gastar, es generar
oportunidades para que haya más gasto en salud. Y la realidad es que es al revés. Una vez que tú tienes un diagnóstico, el gasto en salud familiar disminuye el 30%. ¿Por qué disminuye? Porque entonces sabemos, ¿no? Entonces, no es la familia que anda buscando un médico y otro médico y otro médico y otro médico. Cuando si consulta a su médico y tiene un diagnóstico, ya también sabe el pronóstico, ya también sabe que hay formas genéticas que son enfermedades muy graves que no se van a resolver ni con un anticonvulsivante, ni con dos, ni con tres, sino que es una condición que va a tender a empeorar y a tener que acceder a medicamentos o a intervenciones mucho más sofisticadas, pero evitándole al paciente ese peregrinar entre un médico y otro médico y otro médico, con esa sensación de me está haciendo falta a mí algo, y en realidad no es que le esté haciendo falta a la familia algo, sino que realmente la condición que tienen es una condición que por hoy no tiene tratamiento, o que por hoy sí tiene tratamiento y es un tratamiento caro, pero tienen opciones para recibirlo. ¿Qué ha pasado? Que los enfermos han tenido que recurrir a los amparos. Y pues ustedes saben cómo funciona el tema del amparo, ¿verdad? O sea, eh, una persona a veces de cierto nivel intelectual, pues cuando le dicen, no, es que no se puede, pues ella se queda con el no se puede. Y hay personas que este, su misma formación intelectual pues los lleva a ampararse y es un tema complicadísimo porque a veces quienes andan medio rondando los amparos, pues a veces es la misma industria que produce el medicamento, ¿no? Y ahí entramos en un conflicto de interés enorme, pero también reconociendo que si no los apoyan ellos en estos temas legales y en estos temas de seguimiento y en estos temas de exigir, pues también el paciente pues se va a quedar sin tratamiento y la cosa es que estas enfermedades no esperan, ¿no? Muchas son neurodegenerativas, que si tú la empiezas a tratar a los 2 años de edad, pues vas a tener una prevención de todo lo que puede pasar, pero si empiezas a los 7, ya perdiste la oportunidad del tratamiento, ¿no? Y entonces, sí sentimos que esta desigualdad en el acceso, que eso es algo que traemos muy vigente, ¿no? O sea, porque la desigualdad en el acceso, pues no nomás es para los genetistas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de ya para el paciente oncológico y para el paciente diabético, que actualmente hay un montón de tratamientos que ya son mucho más efectivos que los que conocíamos habitualmente, pero que pues por el costo no tienen tanto. Entonces, esta palabra de garantizar el acceso es algo que está muy vigente, que intentó pues también un poco regularse a través de estas compras consolidadas, que pues sabemos que en los sistemas de salud pues hay un tema complicadísimo con la compra de medicamentos y que bueno, cada vez se requiere mucho más vigilancia y pues desafortunadamente eh, en este país, que la corrupción somos todos, pues se necesita tener, pues ni modo, esas medidas que por lo menos acoten un poquito más quién tiene acceso a ciertos gastos para salud, ¿no? Y bueno, estaba aquí como checándola. También es cierto que hay peligros, o sea, a mí me gustaría que todos mis pacientes fueran a un estudio genómico, ¿verdad? O que hubiera una posibilidad de planear estudios genéticos en ciertas condiciones. Pero la realidad es que a veces el tener un estudio genético también te somete a cierta discriminación. Entonces, para que no haya discriminación, lo primero que tiene que haber es que los estudios genéticos son confidenciales. O sea, no es deseable que ninguna institución que haga estudios genéticos
tenga tanta vulnerabilidad en sus bases de datos que puedan ser accesadas por, sobre todo lo que se ha mencionado y lo que ha llegado a pasar es que los seguros, esto es en otros países, ¿verdad? Acceden a ciertas bases de datos de los genetistas, y entonces de repente, incluso, pues siempre decimos, la realidad supera la fantasía, pero hay un libro que justo un laboratorio, perdón, una empresa de seguros tiene acceso a una base de datos de pacientes que tienen riesgo de cáncer de seno. Y entonces elabora una intriga la aseguradora para que esos pacientes, cuando entren al hospital por cualquier situación, que se le fracturó un pie, que se le entró a una cirugía, pues que tenga una complicación y se muera, ¿no? Eso es fantasía, pero es uno de los riesgos, ¿no? Que empiece a haber una discriminación basada en tu información genética, ¿no? O que un empleador no te contrate porque tienes riesgo de Parkinson de inicio juvenil o Alzheimer de inicio juvenil. Y empieza a haber temas en donde la información genética no resguardada adecuadamente puede tener riesgos. Entonces, aunque esto está contemplado en algunas declaraciones internacionales sobre genoma y derechos humanos, este, no es algo que lo tengamos particularmente regulado. Eh, una de las cosas es, yo les conté la ficción, pero lo que es real, lo que sí pasa es que hay aseguradoras que toman como preexistencia suponiendo que mi paciente llega conmigo a los 7 años por una forma de epilepsia genética y el paciente tiene su seguro desde que nació. En teoría, ese paciente tendría que estar cubierto para todo lo que le pase, aunque yo llegue a decirle tiene una mutación en tal gen y es hereditario. Pero el problema está si ese paciente no estaba asegurado desde que nació y le compran el seguro a los 5 años y a los 7 años tiene un resultado. Claro que los papás no sabían, pero este término de la preexistencia no está tan regulado. Idealmente no debiera de haber esas consideraciones sobre estudios genéticos, porque finalmente en las preexistencias, pues hay una parte del asegurado en donde a lo mejor ya sabía que lo tenía y compró el seguro y, ¿no? Pero acá no, porque el haber heredado una mutación en el ADN, pues no tiene nada que ver con la voluntad del individuo y entonces el hecho de considerar un estudio genético como una preexistencia, pues es algo que los coloca en vulnerabilidad. Mm, Como que ya voy. Ok. No, no quiero así. No, normalmente hay que tener como ciertos lineamientos para cuando pedimos un estudio genético. Una de esas es el consentimiento libre e informado. Eh, mm, si yo ahorita les preguntara a todos, oye, ¿tú quieres hacerte un estudio genético? Pues a lo mejor la mayoría de ustedes diría sí. Y entonces, pero mi obligación como profesional de la genética, pues es informarte de todos los riesgos, de lo que representa para ti, para tu descendencia, para tu familia, para el tener un resultado de un estudio genético. Entonces, el consentimiento informado nos ayuda muchísimo, pero sí tiene que ser un consentimiento, ahora sí que en pleno uso de las facultades y en pleno conocimiento, y ahí es donde decimos pues, hubo una situación que por ahí surgió un plan de secuenciar el genoma de los mexicanos, ¿no? Y entonces la estrategia que planearon fue ir a las universidades
y pedirles a los chavos que donaran sangre para que se estudiara el genoma de los mexicanos, ¿no? Y les daban una playera que decía yo doné ADN para el genoma de los mexicanos y se tomaban la foto con el presidente, con el gobernador y de pronto dijimos, y bueno, ¿y esa estrategia qué? O sea, no puedo pensar en algo más desigual que haberlo hecho en estudiantes universitarios y la demás gente qué. Y luego sacaron un artículo que también dije, híjole, pues ya sabíamos, ¿no? No, bueno, no tanto como ya sabíamos, ¿no? Pero que decía que teníamos un gen que nos hacía particularmente susceptibles al alcoholismo, ¿no? Y la verdad es que está feo, ¿no? Que de repente a nivel internacional saquemos una información que digamos, este es el genoma de los mexicanos y el genoma de los mexicanos, yo ni alcohol tomo. Entonces, no estuvo, o sea, si nosotros nos ponemos muy críticos en este tema, para empezar, pues era una muestra no representativa, muy seleccionada, con un toque un poco no tan bonito éticamente, porque pues te hacían pensar que verdaderamente estabas contribuyendo a la ciencia cuando tenía sus riesgos, ¿verdad? Este, y, por ejemplo, de toda esa gente que se estudió, pues no sabemos sus resultados. O sea, hubo un estudio individual, formaron un consentimiento informado individual. Seguramente en ese ADN lo estudiaron sin identificar las muestras. Pero ¿y qué tal que sí era importante identificar? Pues si ya habían donado, ya le habían hacer los estudios. Y si encuentras algo importante, no se lo iban a decir, no se lo van a decir, no era el objetivo del estudio. Eso está correcto. Este, Ese es uno de los riesgos de hacer estudios de ADN. Otro tema es que, por ejemplo, las familias en donde ya ha habido cáncer, de pronto les dicen, pues es que esto es hereditario y entonces, y llegan a la consulta y dicen, quiero hacerle el estudio a mis hijos. Y la verdad es que decimos, ¿de verdad quieres hacerle el estudio a tus hijos? O sea, el cáncer que ustedes tienen como familia, pues va a empezar a los 40, a los 50. ¿De veras quieres que tus niños que tienen 3 y 5 años ahorita sepan que, pues, la verdad es que uno es el de veras quieres, pero por otro lado es no está permitido, ¿no? No está permitido hacer estudios de ADN para diagnósticos que no van a ocurrir en la infancia. O sea, si es algo que tiene posibilidad de ocurrir en la infancia, puede ser que se acepte, pero lo importante es que en menores de edad no, y es muy frecuente que sí entre la comunidad médica lleguen a mi consulta con esa idea de, es que también para hacer, ¿y ahorita qué le va a hacer? ¿De qué le sirve usted saber que a los 3 años de una cosa que le va a pasar a los 40? Porque no nos esperamos a que sea mayor de edad, a que conozca bien y a que tome su propia decisión. Entonces, pues hay un desbalance entre tenemos derecho a saber, sí, tenemos derecho a no saber, pues también, ¿qué creen? Que cuando a estos niños que sabíamos desde chiquitos que tenían más riesgo, se les propone a ellos de adultos, pues la mayoría no acepta. Y puede ser un no aceptar desde el que le falte conocimiento, pero también puede ser una manera de protegerse a sí mismos y de pensar, pues, ¿para qué me va a servir saberlo ahorita, ¿no? El otro tema que es bien importante es quién tiene acceso a esos resultados. Por ejemplo, ahorita en mi práctica privada, pues la forma más económica de que un paciente acceda a un estudio genético, pues es mandándolo a laboratorios este, extranjeros. Entonces, yo la mayor parte de mis muestras las mando a Corea del Norte y en su consentimiento informado dice, y yo me voy a quedar con tu información y la voy a estar reanalizando periódicamente durante 10 años. A los 10 años voy a volver a pedir permiso
para seguirla guardando y seguirla analizando. ¿Ya sabemos cuáles son los riesgos de eso? Pues no. Ahorita estamos priorizando la situación de necesito un diagnóstico para atender a este paciente y la forma más barata de acceder es a través de esto. ¿Es lo ideal? Pues no es lo ideal, porque entonces los estudios de nuestros pacientes, y eso es lo que hacemos la mayor parte de genetistas, no es que no haya laboratorios en México, sino que la mayor parte de laboratorios en México también tienen una parte que se hace con muestras que se mandan a analizar en otros lados, ¿no? Sí está contemplado en la Ley Federal de Protección de Datos, se le otorgan que los datos genómicos son de máxima confidencialidad. El tema es que eso no ocurre en la vida real. En la vida real, los genetistas, que ya cada vez tratamos de por lo menos proteger la identidad del paciente, pero seguimos compartiendo nuestros casos en nuestros congresos y ya ha pasado que por ahí un familiar médico de una familia que tenía cierta condición vio el árbol genealógico en un congreso e identificó a su familia, ¿no? Entonces está como incómodo el que ahí se esté enterando de quién sí y quién no tuvo la enfermedad y etcétera. Entonces, para esto han empezado a haber también regulaciones en cuanto a cómo damos las pláticas en los congresos, etcétera. Y recientemente se ha puesto muy de moda el tema de estos estudios de ancestría. Creo que todos hemos oído hablar de que te puedes hacer un estudio de ADN para que te digan cuánto de tu DNA viene de Alemania y entonces la gente lo ve como un estudio de superioridad, ¿no? Yo tengo genes alemanes y tengo genes irlandeses y entonces la gente le da curiosidad. Yo hace poco, dando una clase como estas en una escuela privada, me dice, oiga, es que en mi casa mi papá nos regaló ese estudio a todos. Y yo así como que, ¿cómo? Y entonces hay dos cosas que me incomodan a mí de los estudios de ancestría. Uno es que de verdad te interesa saber si eres 20% huichol o sea, a mí se me hace un conocimiento irrelevante, ¿no? Porque no tiene nada que ver ni con salud, ni con nada. Se me hace una curiosidad medio burda, medio, ¿para qué? ¿No? Y entonces es cuando uno puede pensar que, pues el DNA no es solo tuyo, porque lo compartes al 50% con tus papás, al 50% con tus hermanos, al 50% con tus hijos, y entonces puede ser que una autorización de estudiar el ADN, pues no nada más te afecte tu información genética, sino que también esté revelando todo lo que ocurre en tu familia, pero también es comunitario y también puede llevar a una discriminación por temas de colonialismo. eh, Hablan de derechos agrarios, o sea, no sé hasta dónde eso sí es cierto, pero las personas que demuestran que son 100% mayas tendrían cierto derecho a tener ciertas tierras, pero ese de 100% mayas, pues estaba definido de una forma diferente no, a definido genéticamente. ¿Y qué tal que por ahí se le coló? Porque pues nosotros tenemos mucha historia de colonización, se le coló por ahí algunos genes españoles o algunos genes africanos, que es también lo que ha llegado aquí, pues entonces va a generarse una nueva forma de racismo, ¿no? Se supone que hay una ley de la UNESCO que protege el ADN de los pueblos indígenas, que prohíbe usar datos genómicos para negar derechos humanos. Pero en este contexto de mi ADN, pues es mi ADN, el de mis hermanos, el de mis papás, el de mis hijos y el de toda mi población. ¿Quién da el consentimiento informado? Entonces, es
como quién tiene el patrimonio sobre el estudio de ADN. Lo otro es que inquieta un poco que de repente hay un estudio de ancestría de grupos étnicos mexicanos. Es decir, yo hoy puedo hacer un estudio en cualquier persona de una comunidad y decirle, ah, sí, tú tienes tanto huichol, tanto huasteco, tanto nao, y entonces pues empezamos a tener esa parte, o sea, mezclados estamos todos, este, puede ser coincidental que entre mi DNA encuentren genes japoneses o genes chinos, porque finalmente pues se menciona que la mayor parte de la población mexicana inicial pues venía de precisamente nómadas que atravesaron el estrecho de Bering. Entonces, a veces estos estudios van a tener resultados que contradicen la identidad cultural. Entonces, si tú te identificas como cierto maya, pues resulta que a la hora de hacerte el estudio no te va a salir que eres 100% maya. Este, y la otra que mucha gente no hace, pero es el derecho al olvido. O sea, este derecho al olvido es que una persona puede solicitar que se borren de bases de datos nacionales o internacionales toda esa información sobre su ADN. Este, en una de estas empresas que se dedicaba justo a la ancestría, pues de pronto decidió que a lo mejor era buena idea compartirle sus bases de datos a el FBI. Y entonces, aunque es algo benéfico, ¿no? Porque ayudó a identificar por ahí un asesino múltiple que traían, pues sí vulnera el derecho a la confidencialidad y a la privacidad de los datos. Eh, y bueno, estamos hablando ya de que hemos llegado a ciertas situaciones en donde hay estudios que llegan directo al consumidor, ¿no? Entonces, te mandan una cajita, te tomas el estudio y te dan resultados. Y el problema no es que te analicen únicamente la ancestría, ¿no? Qué porcentaje de genes es irlandés, etcétera. Sino que además también se atreven a poner esto como como algo, es una tomada de pelo, ¿verdad? El que yo tenga colorcitos y que me diga, no, pues mira, estás en verde, pues este riesgo no lo tienes, que es el cáncer de vejiga, pero para diabetes, para el cáncer, es una toma de pelo. O sea, a mí me gustaría ver el resultado de la mutación que tiene ese paciente para saber exactamente muchas características clínicas que son importantes a la hora de dar un resultado genético. Entonces, no es raro que a mi consulta vienen con estos estudios y yo le digo, de nada les sirvió. Para mí no significan nada sus colorcitos. O sea, yo necesito saber cuál mutación tiene, en cuál gen, porque aquí lo único que me están diciendo, pues yo hice un estudio para diabetes tipo 1. ¿Qué estudio le hicieron? ¿Quién sabe? ¿Cuántos genes estudiaron? ¿Quién sabe? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Quién sabe? Porque el reporte lo único que dice es esos colores. Entonces, pues por lo general tengo que volver a hacer estudios. Una cosa bien complicada que surgió luego que empezó a conocerse la secuencia del ADN fue que empezaron a patentar los genes. O sea, imagínense ustedes que los genes pues, son parte de nuestro ADN y pues eso es un tema biológico, no es un invento. Pero permitieron que se patentara. Y entonces hubo empresas que patentaron los genes y patentaron genes tan importantes como los genes de cáncer de seno. Entonces, eso llevó a que hubo una corte, que la Suprema Corte de Estados Unidos terminó por quitarles ese derecho de patente, pero no se los pudo quitar todo. Entonces, los judíos siguen teniendo que pagar derechos de patente sobre cuando ellos tienen mucha predisposición a este tipo de cáncer. Cuando ellos van a estas pruebas, pues son, ellos tienen que pagar impuestos por el derecho de patente que tiene esta empresa, ¿no? Entonces, a raíz de este gran escándalo, se prohibió
y se dijo los genes no pueden ser patentados porque no son un invento. O sea, tú puedes descubrir o describir la secuencia de un gen, pero no es tuyo, ¿no? No es tuyo la secuencia del gen, es un patrimonio de la humanidad. Pues por más extraño que nos parezca, esto es algo que llegó a ocurrir. Ya andamos como 10 minutos después de la hora. No sé si nos detenemos ahorita y hacemos preguntas o eh, terminamos, que todavía me quedan unas cuantas. Este, ¿Quieres continuamos? Y ya al final al cerramos final. Ok. con las preguntas. ¿Sí? Adelante, Carlos. Entonces, gracias. Si nosotros pensáramos quién tiene necesidad de un estudio genético a cómo se ofertan al día de hoy, pues desde cuando planeamos un bebé, desde un bebé en formación, desde un recién nacido, alguien que tenga una enfermedad rara que no tiene diagnóstico, y empezamos a ir ampliando, ¿no? Podemos de alguna manera prevenir alguna enfermedad, y entonces ahorita los futbolistas este, pagan como 10 veces más el costo de un estudio genético, porque pues así fue la empresa que llegó con ellos y se les hizo súper relevante identificar cuál de sus jugadores tenía más riesgo de luxarse, de fracturarse, y finalmente pues es un estudio que evalúa la salud ósea, la salud muscular, y pues los dueños de los equipos determinaron que, pues, que sí estaba bien pagar 300,000 pesos por un estudio de estos a una persona. Entonces, por más que les digo que es caro, pues ese es un estudio que es, ¿no? O sea, realmente sobrevaluado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también representa temas de contratos multimillonarios. Ahora, también tiene temas de confidencialidad y vulnerabilidad, pues sí, ¿no? Un chavito que va empezando, que apenas va a firmar contrato, y de repente le hacen un estudio genómico, identifican que tiene fragilidad ósea, que tiene fragilidad de ligamentos, y entonces, ¿cuánto va a costar su contratación? O sea, ¿realmente le van a bajar? Este, no lo van a contratar. Pues están discriminando a una persona en base a sus estudios, pero les puedo decir que aquí el gallo blanco sí se fue por ese lado, ¿no? Este, bueno, pues ahorita realmente, pues todo lo que pasó en COVID, pues nos llevó a decir qué importantes son los estudios genéticos, ¿no? Ahorita, pues, a diferencia de cuando nos dio influenza, que tardaron más de un año en poder tener los estudios para el diagnóstico, pues cuando COVID, todavía no llegaba el COVID, pero ya todos los laboratorios tenían cómo diagnosticarlo, y el tema de la vacuna de RNA, ¿no? Que fue realmente una cosa muy rápida, pero que ya tenía como respaldo muchos años de investigación con respecto a las vacunas de RNA. Yo ya les platiqué de cáncer, y todavía las cosas van a llegar mucho más lejos, ¿no? Por ejemplo, eh, para nadie es raro que de repente yo me tomo una antigripal y me va súper mal porque me da mucho sueño, porque me siento mareada, porque este, me da demasiado, los síntomas son muy asociados al medicamento, son muy intensos. Entonces, esto habla de que genéticamente también metabolizamos los medicamentos, y entonces nos pasa a todos que de repente me tomo una pastilla y no me hace efecto, o me tomo una pastilla y me hace un efecto adverso. Entonces, esto es lo que está llevando a ese término de farmacogenómica, que es la posibilidad de que ya empecemos a usar drogas personalizadas. Y esto, un ejemplo muy interesante es el que pasa con los anticoagulantes. Ya sabemos exactamente cuál es la parte genética que determina que tú tengas cierta actividad del anticoagulante que te permite estar anticoagulado, no haces trombos y estás sano.
pero de repente estos medicamentos pueden tener una acción menor a la que esperas. Entonces, ¿qué riesgo tiene esa paciente? Tiene riesgo de trombosis, o sea, de que se le hagan coágulos en el cuerpo. Pero ¿qué pasa con la persona que lo metaboliza de más? Pues esa persona tiene más riesgo de tener hemorragias porque su sangre está muy anticoagulada, o sea, no tiene, pierde la capacidad completamente de hacer coágulos. Entonces, ya en países, en algunos países, pues ya el hacer estos estudios antes de prescribir estos medicamentos, pues ya es algo que está, que ya forma parte de los estándares de atención. Y entonces empiezan a pasar cosas, o sea, entre más avanza la ciencia, pues más complicado se empieza a hacer. Esto es un diagnóstico que se llama preimplantación, o sea, es algo que vamos a hacer antes de implantar un bebecito, ¿no? Entonces, este es este es el embrión en una fase de 8 células. El estudio le quita una célula y esa célula la estudia genéticamente. Si el bebé tiene cosas como síndrome de Down o como alguna enfermedad importante, pues entonces ya no implantas ese embrioncito. Pero normalmente todas las técnicas de reproducción asistida pues llevan su parte complicada, ¿no? O sea, es a una persona hace este procedimiento, no sabemos si va a tener un embrión o va a tener 8 embriones. De esos 8 embriones no sabemos si 5 van a estar afectados o 5 van a estar sanos. Si 5 están afectados, de plano vamos a tirar a la basura esos embrioncitos o los vamos a guardar en espera de que en el futuro haya alguna forma de darles tratamiento, pero a lo mejor ese futuro no llega para cuando esos papás estén vivos y entonces, ¿qué va a pasar con todos esos embriones guardados? Entonces, ¿ahorita qué se hace? Pues ahorita se desecha, ¿no? Y entonces, la pregunta es, en esta fase de vida pues la discusión eterna de los bioeticistas, que es cuándo empieza la vida, y pues sea lo que sea, los embriones anormales son descartados. ¿Eso es ético, es no ético, es deseable? Pues hay muchas posturas y hay muchas respuestas a esto. ¿Y qué pasa cuando yo tengo 5 embriones sanos y la pareja me dice, pues que yo nomás quiero tener 2 hijos? Y entonces me quedan 3 embriones sanos, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿el embrión preimplantación qué figura jurídica tiene? Y vuelvo otra vez a poner esto que siempre el bioeticista, ¿no? ¿En qué momento empieza la vida? ¿En la fecundación? Híjole, el, el, este argumento no debiera ser el argumento que fundamente el aborto o no aborto, ¿saben? Creo que se necesitan situaciones mucho más complejas que responder cuándo empieza la vida. Si a mí me preguntan, pues la vida empieza en la fecundación. Y ese ser humano está vivo porque potencialmente puede ser un ser humano normal. Entonces, de ahí a que se puede abortar, no se puede abortar, se puede tirar, no se puede tirar, en qué condiciones, etcétera, esa parte yo no la tengo tan clara. O sea, lo que sí tengo claro es que ahí empieza. Este, por ejemplo, y esto es una historia verdadera, ¿no? Este, hay un caso de una película, pero es una historia basada en la vida real, en donde la chica tiene un problema donde necesita un donador de médula ósea y no tienen donador compatible. Entonces, hacen ciertas manipulaciones para tener un donador compatible, pero esas manipulaciones que hacen implican que para lo que se podía hacer en esa época, la mamá se tuvo que embarazar 8 veces y 8 veces interrumpir un embarazo porque no era genéticamente compatible con quien necesitaba la médula. Y entonces la persona que necesitaba la médula siguió estando enferma y siguió necesitando reposición de órganos.
En la película llega el momento en donde dice, necesito un riñón tuyo. Y la niña dice, pues ya no te lo voy a dar. Y se ampara y al final, dentro de ese tema de la película, pues resulta que ellas se habían puesto de acuerdo, ¿no? Porque también la chica que recibía decía, es que no es justo, es que ¿por qué? Y entonces, ¿qué pasa con la personalidad del hermano rescatado? O sea, toda su vida va a ser un repositorio, una copia, para estar salvando al otro. Y también entra un tema muy injusto porque dices, tienes una niña que está enferma, que seguramente en algún momento va a fallecer por esa enfermedad, pero tú estás enfermando a la otra con todo lo que le estás quitando y con todos los procedimientos dolorosos, medicamentos, etcétera. Y la sociedad lo acepta, ¿sí? Y entonces, si esto es tan aceptado por la sociedad, ¿qué evita que, por ejemplo, se interrumpa un embarazo en el momento en que, o sea, es un caso, estos casos pues han surgido, ¿no? Este, la chica ya necesita el trasplante y ¿qué va a pasar cuando el embrión ya tenga su riñón desarrollado? Entonces, a esa edad interrumpes si le sacas el riñón o cómo está el tema ahí, de todo esto que tiene que ver, que no está completamente regulado. Entonces, en México no hay ninguna legislación con respecto a este tipo de diagnóstico y a este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que protege un poco? Pues otra vez la declaración de la UNESCO y la declaración de Oviedo, pero ahí México se abstuvo de poner una postura. Entonces, eh, aquí es un balance entre el derecho que tiene la persona a hacer un procedimiento para asegurarse que el bebé está sano o hacer un estudio perdón, hacer un procedimiento que va a ir en contra de algunos lineamientos éticos que a lo mejor podrían o no ser aceptables en algunos contextos, ¿no? La otra parte, que como les digo, todos los temores que teníamos, pues ya están ocurriendo, ¿no? Entonces, habla de lo que es la edición genómica, o sea, un pasito más adelante que lo que hablamos hace rato, en donde ahora lo que se puede hacer es manipular precisamente esos embriones en esas etapas para que se corrija su información genética. Pero pues hay retos técnicos y hay situaciones complicadas que pueden llevar a que este procedimiento no sea del todo seguro. Entonces, la técnica de edición génica se llama CRISPR-Cas y pues la verdad es un tema bastante apasionante. Hay un ejemplo muy sonado ahorita entre los investigadores acerca de un investigador que precisamente todo esto que está en rojito son las cosas que pueden salir mal y pues un investigador decidió ignorar todo eso y este investigador, que en realidad es un empresario científico más que un investigador, hizo esta manipulación a unos bebés, unos gemelos, unas gemelas. Aparentemente todo está muy oscuro, fue en una universidad de China, dicen que sí hubo consentimiento informado, no dicen, desapareció el protocolo, desapareció el consentimiento y entonces como cosas muy oscuras. Este es un investigador de Stanford, donde este doctor pues había aprendido a hacer la técnica, pero la técnica pues con fines todavía de investigación. Entonces, y aquí viene pues como un doble mensaje. Este, por un lado dicen, no apruebo, pero toda la gente dice que él ya sabía. Entonces, Stanford ya sabía que lo estaban haciendo y nadie hizo nada por frenar esa situación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas eres investigador. O sea, de alguna manera te encantaría que esa técnica pues fuera la solución a muchos de los problemas médicos que tienen que ver con información genética, ¿no?
En este caso, pues fueron dos gemelitas, les editaron un gen de susceptibilidad a virus del SIDA, los papás convencidos porque uno de ellos tenía infección por VIH, este, él dice que él cumplió con todas las recomendaciones éticas, que está registrado en una base de datos de la República de China. Ya sabemos que los chinos no son los mejores en el tema de los derechos humanos. Y sí hubo un juicio mediático, ¿no? En donde se menciona que evitó deliberadamente la supervisión, que su motivación era ganar fama y dinero. Incluso quiso publicarlo, pero no lo logró, pero sí falsificó documentos que avalaban que tenía una revisión ética y que había pasado por un comité, etcétera. Finalmente, pues fue tal el escándalo mundial que lo corrieron, pero su condena fue de 3 años de prisión. Y ahorita tenemos, y bueno, eh, 3 millones de rupias. Pero ahorita tenemos por ahí, y que ya por cuestiones de confidencialidad nadie sabe cómo están, más que, quién sabe, sus médicos. Y a partir de ahí, China prohíbe la edición genética de bebés. Entonces, eh, el tema es que este procedimiento modifica un gen, pero podría modificar otros ahora para mal, ¿no? Algo que sí se ha hecho es cuando tú tienes necesidad de modificar el ADN de un ojo, por ejemplo, que ya no ve, o de una médula ósea que no funciona, pues esa parte pudiera estar mejor regulada que lo que es mejor vista que lo que es la manipulación de la línea germinal. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que hacer la manipulación a la primera célula del bebé para que realmente modifique todo su cuerpo. Entonces, esa manipulación a la primera célula del bebé es la que no encanta porque no sabemos cuáles son las consecuencias y a lo mejor va a terminar por pasar un poco como lo que pasó con la clonación, que se acuerdan de Dolly, pues Dolly se anunció como un éxito, pero la realidad es que para que naciera Dolly tuvieron que morirse 370 embriones y finalmente Dolly terminó falleciendo por un envejecimiento prematuro. Es decir, que aunque lograron reprogramar las células a la etapa fetal, en algún momento se volvió a programar a la edad que tenían esas células cuando las usaban. Y entonces Dolly murió con artritis y con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, pues ese paraíso legal que de pronto México tiene con respecto a temas de reproducción asistida, pues llevó a que en México se llevara a cabo este procedimiento y tenemos la honrosa estadística de haber sido el país en el que se llevó a cabo este asunto. Lo que hicieron fue eh, quitarle el citoplasma a un óvulo de una persona que tenía una enfermedad genética en el citoplasma, usar una donadora de citoplasma y entonces usar un esperma. Y entonces ahí lo que decimos es, pues híjole, el concepto de filiación se fue por todos lados, porque ¿quién es la mamá de ese bebé? Porque tiene una mamá del DNA del núcleo y tiene otra mamá del DNA del citoplasma. Entonces, así se publicó en los encabezados el bebé con 3 papás. Y y entonces hay mucha gente que tiene en mente que todas estas manipulaciones que ahora son probables, pues tienen como finalidad producir seres humanos perfectos. Y entonces aquí la reflexión es, ¿qué es ser un ser humano mejor? ¿No?
que tenga un coeficiente intelectual muy alto, que no se quede calvo, que tenga orejas muy bonitas, que pueda correr grandes distancias o que no vaya a desarrollar enfermedades o que pueda ver muy bien. No tenemos esa definición. Pero en general, cuando yo a mis alumnos de pregrado les pregunto, oigan, ¿ustedes creen que sería bueno manipular la información genética para hacer seres humanos mejores? Y todos dicen sí, sí, todos alzan la mano. Y entonces la pregunta siguiente es, ok, ¿qué le vas a cambiar? ¿Qué le vas a cambiar que no sea discriminativo, que no sea este, no sé, ¿qué le vas a cambiar? Y entonces, probablemente muchos de estos procedimientos que se pueden hacer, pues van con unas ganas de hacer lo que se llama eugenesia. Y eugenesia, pues es esa intención de manipular el ADN para tener seres humanos con ciertas características. Y yo no digo seres humanos mejores, ni digo seres humanos perfectos. Es que mientras no haya una definición de eso, pues cada quien va a tener su propia definición, ¿no? ¿En base a qué vamos? Ya ahorita les gusta estar eligiendo el sexo. O sea, qué mala idea, de verdad. Y lo malo es que se se prestan. Hay grupos de médicos, los biólogos de la reproducción, que se prestan a ese tipo de cosas. Vamos a empezar también a características físicas. Este, entonces, por ejemplo, estamos implementando una discriminación prenatal a la discapacidad. Entonces, todo esto que avanzamos en ser incluyentes con la discapacidad, pues se va a acabar, porque lo primero que en el primer momento que tendríamos que ser también incluyentes, pues es al momento de definir este tipo de estrategias. Y entonces van a ser unas expectativas injustas, porque si resulta que el elegido, yo ya lo elegí, y luego resulta que una característica que se me pasó, mi hijo la tiene y ya no, ya, y entonces justo acabo de tener una conversación en donde el biólogo de la reproducción les decía que iban a tener un superhumano. Imagínense, un superhumano. Y los papás así hablaban, ¿no? Es que a mí ya me hicieron el estudio genético y mi hijo va a ser un superhumano. Y yo, uy, 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 porque ahorita no podemos manipular la información genética, ni siquiera podemos estudiar todos los genes en un estudio de biología de la reproducción, pero así se los maneja el médico y la falta de información pues los lleva a de verdad repetir esa frase que a mí me pareció de verdad pues fuera de toda, porque entonces ese niño que es el superhumano, que sus papás lo consideran un superhumano, pues en qué contexto va a seguir su vida en el kinder y cuando no le vaya tan bien y cuando se saque un 5 pues qué onda con el superhumano. ¿Por qué? Pues porque todavía esas cosas no las podemos manipular, ni las debemos manipular, ¿no? Entonces, aparte de todo, el modelo de persona perfecta no es eterno. Es decir, probablemente hace algunos años nuestras necesidades de manipulación eran unas, ahorita son otras y probablemente en el futuro sean otras, pero lo más probable es que evitemos esas situaciones porque finalmente van a generar desigualdad, ¿no? Y aquí vuelvo a decir, o sea, los estudios de ancestría no me gustan. Em, entonces, ya esto, finalmente, ¿en qué andamos los genetistas? Pues la mayoría decimos que no queremos que manipulen la línea germinal, sin embargo, en una encuesta que hicieron en universidades de Estados Unidos, pues está a mitad y mitad, ¿no? Porque hay quienes dicen, es que de verdad, o sea, cuando yo aprenda a manipular eso, pues ya voy a estar muy cerquita de la cura de las enfermedades, entonces, es importante generar la tecnología. Y habemos gente que decimos, bueno, pues vámonos con calma. O sea, mientras no existan suficientes evidencias en diferentes células, en diferentes organismos, y mientras no tengamos una certeza, pues mejor vámonos con calma, ¿no? Y bueno, con respecto a el tema de ser un ser humano mejor, pues esta es una frase que dijo esta doctora
justo con respecto a esta manipulación que se hizo de las niñas de China. Y dice, pues es que ahí donde el amor, la compasión, el altruismo y la justicia fallan, pues la manipulación genética tampoco va a tener éxito, ¿sí? Entonces, esta frase la puso, fíjense, desde 1986 en un artículo que hablaba de ingeniería genética. Y bueno, realmente es que en todo momento que nosotros estamos expuestos a alguna prueba, pues vamos a tener situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Si yo hago ahorita un diagnóstico de síndrome de Down en un bebé que tiene 14 semanas, ¿voy a interrumpir? No voy a interrumpir. Y si el papá no quiere interrumpir y la mamá sí, pues ahorita en que el cuerpo de la mujer, o sea, perdón, pero no es el cuerpo de la mujer, es un bebé que es de los dos, que genéticamente es mitad papá y mitad mamá. Entonces, ¿quién tiene el derecho sobre interrumpir o no interrumpir? El papá podría ampararse y decir, pues no lo interrumpes y yo me lo quedo cuando nazca, o al revés, no interrumpo, pero cuando nazca tú te tienes que hacer cargo de sus gastos porque eres el papá. Entonces, se abren una gran cantidad de polémicas en las que no tenemos una respuesta. Esa es la parte de la ética médica o de la bioética humana, que no hay una buena respuesta para todas estas preguntas y que la respuesta no va a estar en la prohibición. Esto está prohibido. No, la respuesta va a estar en generar condiciones que protejan a todos. Y eso es algo, un reto pues muy grande, ¿no? Es un reto muy grande, pero yo creo que en los próximos años estaremos oyendo mucho más acerca de esto. Y pues aquí nos quedamos, ahí está mi correo electrónico, tienen mi celular, si tienen alguna duda, pues la platicamos. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que, como les dije al principio, escucharte es una delicia porque finalmente esta parte de la genética, que es algo que para los que no tenemos un área de expertise en esta materia, nos abre un panorama tremendo de los temas que nos comentaste. Por ejemplo, el tema de la felicidad, ¿no? Nadie se hubiera imaginado que tuviera un impacto genético la felicidad heredada, o bien el tema de la ancestría, ¿no? Los puntos que nos hiciste favor de comentar, la manipulación genética, qué tanto puede ser benéfico esta manipulación, los tres padres, ¿no? La eugenesia, en fin, todos estos temas que yo creo que nos dan líneas de investigación muy interesantes para pues este programa que estamos llevando en derechos humanos. Aquí en el chat tuvieron algunas participaciones donde dicen que en Colombia también se considera un país de integrantes felices, de personas felices. Algunos cuestionamientos. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de salud con todas las carencias que se mencionó? El tema de las neurociencias también vinculadas a la parte genética. Nos mencionan la película Gatara, que es una película que pues, nos invita también a reflexionar. ¿Qué sucede con el derecho a la información genética versus al derecho de no saber? ¿No? También el tema que nos comentaron. Por acá nos sugieren también el libro del doctor Manuel Atienza sobre la dignidad humana, que toca estos temas que también acabas de platicar. Y por ahí también nos dicen que la película que comentabas, se llama La decisión más difícil, y que ahí viene el caso que platicabas, ¿no? De los hijos y el experimento y que necesitaba pues ese órgano para poder sobrevivir. Pues estamos un poquito contra el reloj. Si quieren, le damos la intervención a Cira para efecto de dar por cerrada esta sesión. Cira, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Pues yo solo quiero preguntar algo que pues en lo personal me interesa, saber si se puede a través de la genética saber si una persona va a tener autismo, sí o no, porque pues las personas que tenemos experiencia en esto del autismo sabemos que un diagnóstico temprano
les da una mejor calidad de vida a las personas y un mejor, pues, hacer como un poco más llevadera la situación o la condición. Que sí es posible cuando antes de que nazca, así como en el síndrome de Down, predecir esto. Y qué tan conveniente sería para darle esa intervención desde antes, no para hacer eso que yo en lo personal no estoy de acuerdo, de decidir si sí o no, permitir que sea viable esta persona o no, sino para el tratamiento, tratamiento o más bien dicho, para poder que esta persona tenga mejor calidad de vida. Esa es mi duda. Bueno, el caso de autismo es muy buen ejemplo. Por un lado, nosotros sabemos que mientras más se ha avanzado en el tema de estudios genéticos, cada vez más el autismo va quedando en un grupo que se llama unifactorial. Es decir, una mutación en el ADN este, ocasiona el cuadro de autismo. Entonces, en ese grupo de unifactoriales son esos casos que yo puedo hacer estudios prenatales o postnatales y detectarlo oportunamente. A lo mejor, desde mi punto de vista ya basado en la ética, yo diría prenatal no, porque nos llevaría a la discusión de interrumpes o no interrumpes el embarazo. Y a lo mejor en este momento no estamos como para tener esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay autismos que son autismos verbales, autismos de alto funcionamiento, no es un autismo, sino es los autismos. Esa sería una situación de que todavía estamos en un punto del conocimiento de la genética del autismo en donde eh, utilizarlo con fines prenatales estaría complicado. El tema de al nacer, ahí es donde volvemos a colocarnos en una situación de eh, costo-beneficio, ¿no? Tenemos un estudio que se llama tamiz metabólico al nacer y por cuestiones de dinero, en México solo se tamizan 4 enfermedades, cuando el estudio ese pudiera diagnosticar hasta 100. Entonces, habría una desigualdad en cuanto a quién debería de ir a un estudio de este estilo. A mí me parece un tema que todavía le falta un poco para la respuesta correcta. Yo podría decir, en el 80% de las veces que hacemos estudios en autistas, tenemos una mutación del ADN y el conocer esa mutación nos permite conocer por dónde va a estar por ejemplo, esta parte de, ok, ya alguien sospechó que es autismo, quiero saber qué va a ser un autismo verbal o no verbal, pues el estudio genético nos sirve para saber esa parte. Quiero saber por qué, pues también el estudio genético nos sirve para esa parte. La mayor parte de las veces son mutaciones nuevas, o sea, no es que la familia haya hecho o dejado de hacer algo, sino que ocurrieron mutaciones durante la formación de los gametos, o sea, del óvulo y del esperma. Entonces, mi respuesta así de manera definitiva es, creo que debería de haber un estudio genómico prenatal, sí, precisamente con esa idea de diagnosticar oportunamente y que no pase lo que pasa con muchos padecimientos genéticos, que primero o sea, dar un diagnóstico de autismo es muy complicado para cualquier profesional de salud, ¿no? Prefiere ponerle TDA, prefiere ponerle bajo funcionamiento, prefiere a poner el tema de autismo. Y luego ya que pasa todo eso y que ya no queda otra más que ponerle ese diagnóstico, pues ya para entonces ya la familia sufrió muchas situaciones, no terminan de encontrar
una buena escuela, no terminan de encontrar buenas oportunidades para poder desarrollar su máximo potencial. Entonces, eh, si ahorita el tema económico no fuera tema, creo que valdría la pena incluirlo dentro de un estudio de salud genómica al momento de nacer. No únicamente dirigida al autismo, sino en general dirigida a temas de salud de la infancia, ¿no? Y como lo que se ha intentado hacer con el tamiz del talón, ¿verdad? Que lo que se intenta es detectar esas enfermedades que si tú intervienes a tiempo, pues puedes prevenir muchas cosas. Y eso sería como mi recomendación. Al día de hoy, yo pensaría que sí, todos los que tienen autismo deberían de tener un estudio genético con fines de conocer más sobre su autismo, ¿no? Porque es un poco un diagnóstico en el que metemos a muchos tipos y hay eh, diferentes estilos, diferentes grados, diferentes limitaciones que el estudio genético puede ayudar a definirlas un poco mejor. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Carmen. Si nos lo permites, compartimos tu correo electrónico. Sé que habrá muchas personas que se quedaron con algunas inquietudes, algunas preguntas. Yo creo que sería muy interesante, sobre todo, pues, bueno, muchas líneas de investigación que darían para muchas horas de seguir platicando sobre este contexto. En el chat comentan que la película se llama Gattaca, ¿no? La película que se mencionaba hace un rato, Gattaca. Y pues mensajes de felicitaciones por la excelente disertación de hoy. Comentarles rápidamente que también una línea que dejamos ahí un poquito sobre la mesa es que poco romántico, pero muy efectivo en el caso del matrimonio. Querían implementar un estudio genético previo a contraer matrimonio. Digo poco romántico porque si yo le pido a mi pareja que se haga un estudio genético para saber si no es propensa a enfermedades, ¿no? Para efectos de tener hijos, pues le quita ese romanticismo, ¿no? Porque si está enferma no te vas a casar o no estás... Es poco romántico, pero creo que yo es un tema que hay que poner sobre la agenda para prevención de enfermedades futuras, ¿no? Entonces tenemos que ir evolucionando en esta cultura y la genética verdaderamente es una herramienta muy valiosa, poco estudiada por nosotros, que estamos bueno, la mayor parte que somos de la rama de humanidades, pero verdaderamente un privilegio, un lujo, Carmen, haberte escuchado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras cerrar con algunas palabras. Sí, pues la verdad es que siempre surgen todos estos temas que siguen siendo el debate también en las mesas nacionales, ¿no? Abortos, eugenesia, eutanasia, que también hay unas consideraciones ahí sobre lo difícil que puede ser la vida para una persona que tiene algo genético. Y finalmente, pues esta última parte, sí, del estudio de portadores. Nada más comentarles que en Estados Unidos a los judíos, las empresas de estudios de ADN van a las universidades para ofrecerles un panel de estudios genéticos, o sea, no es todo el ADN, sino únicamente para aquellas enfermedades que son muy frecuentes en los judíos. Y esto es porque pues, los judíos se casan mucho entre ellos, ¿no? Entonces, esta medida a mí siempre me ha sorprendido un poco, pero es el ejemplo a lo que podemos llegar, ¿no? Al punto en donde hay un grupo de gentes en donde ya tenemos esa evidencia, ¿no? Que es estudios genéticos ofertados en una época en que todavía no andas buscando pareja para casarte y hacia una población que tiene un alto riesgo de ciertas cosas y que además tiende a casarse entre los judíos, incluso de la misma, pues no sé cómo llamarles, clasificación o así. Pues sí, también es algo que amerita mucho el tema del estudio de portadores, porque también es cierto, ya ahorita todos los laboratorios con los que trabajo han empezado a ofertar esos paneles de estudios de portadores.
pero igual tiene el riesgo de que tú estás diciendo como si le fueras a estudiar todo, y para que un panel de estudios prenatales pueda ser costo-beneficio, no puede incluir todo lo posible. Tiene que incluir solamente lo más frecuente para de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Entonces, pues otra vez volvemos a esa falsa sensación de que si ya me hice un estudio prenatal, o prematrimonial, mis hijos van a salir perfectos. No, no, pero tienen que tener lo que se llama, nosotros le llamamos asesoramiento genético preprueba, que sepan muy bien cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos, qué sí estudia y qué no estudia. Y sí, pues es muy, muy buena aportación. Muchas gracias. Y pues la verdad agradezco mucho porque para mí también es reflexionar sobre dónde estamos, hacia dónde vamos. Yo de manera personal, pues tengo posturas en casi todos los puntos y se me nota cuando hablo de eso. Pero también creo que lo más importante que he aprendido andando en estos temas de derechos humanos y de bioética, pues es que hay que escuchar las opiniones de todos y que hay que mantener una mente abierta a escuchar argumentos y a las opiniones de todos, porque en este caso, pues, es tan importante la opinión de un abogado, de un bioeticista, como de un especialista, del médico que día, todos los días los ve, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por también invitarme personalmente a seguir pensando en estas cosas y la verdad es que me suma un montón también darme cuenta de por dónde anda mi automedición ética y de apertura hacia ciertas posturas, ¿no? No, al contrario, pues muchas gracias, Carmen. Comentarles que Carmen va a estar con nosotros toda la generación, toda la cuarta generación, así es que la vamos a tener en casa igualmente y creo que es una persona muy valiosa que también nos pueda aportar en lo futuro para las líneas de investigación que podamos ir desarrollando. Pues que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Carmen. Gracias, Buenas buenas noches para noches. todos. Buenas Gracias. noches, mil Gracias, buenas gracias. Buenas noches noches. a todos. Buenas Buenas noches a noches. todos, buenas noches. Buenas noches a Buenas noches a todos. Hasta todos. luego. Buenas Hasta noches luego. para